Muchas y le gracias. pido por favor su intervención. Muy bien, yo mismo empiezo a ver este asunto con el gobierno del Estado. Gracias. Esperamos una respuesta inmediata. ¿Alguna pregunta? Estamos aquí a sus órdenes. Brincando un poquito a lo nacional. Sí. El PRD firmó el Pacto por México, pero ahorita con lo del IFE que comentabas exactamente, y bueno, y toda la política que ha implementado Peña Nieto, no está respetando incluso acuerdos que se habían llevado en la mesa. ¿Se renunciará al pacto? ¿Qué posición va a jugar el PRD? Bueno, yo quiero fijar primero mi posición sobre el pacto. Yo creo que evidentemente nadie en este país pudiera estar en contra de que las fuerzas políticas nos pusiéramos de acuerdo para alcanzar grandes transformaciones en la vida política, económica y social de México. Por supuesto que esa construcción de acuerdos hay que alentar. La pregunta es si este pacto es ese acuerdo de transformación que requiere el país. Yo en lo personal creo que no, porque los pactos no pueden surgir del acuerdo en oscurito entre las burocracias partidarias. Los pactos que han logrado transformaciones importantes son resultado del debate público y de la construcción de un acuerdo junto con la sociedad. Aquí han llegado al extremo ridículo de querer comparar el pacto por México con el pacto de la Moncloa, que fue el que permitió la transición del franquismo a la democracia en España, cuando el pacto de la Moncloa fue resultado de una movilización social, de construcción de acuerdos, donde se involucraron no solamente los partidos, los sindicatos, los empresarios, y dio como resultado pues una transición. Ahora, yo escuchaba ayer o antier al coordinador del Verde, ahí ahora ya en las reuniones del PRI, diciendo que el pacto recoge el 91% de las plataformas electorales de todos los partidos, lo cual es absolutamente falso, porque el pacto son enunciados. Hablan de reforma fiscal, pero la reforma fiscal la entendemos de maneras muy disímbolas. Para el PRI la reforma fiscal, como lo dijo ya Beltrones y otros, es la generalización del IVA en alimentos y medicinas. Para nosotros la reforma fiscal es la eliminación de los privilegios que tienen los grandes consorcios económicos, que a través de esquemas de consolidación fiscal, de devolución de impuestos, etcétera, que una merma de 600,000 millones de pesos anuales en el país. El pacto dice reforma energética. Bueno, no dice cómo, son puros enunciados. En materia de reforma energética, para el PRI, pues es la apertura de Pemex a la inversión privada. No la petroquímica básica o secundaria, eso ya está establecido desde 1992 en la ley. Lo que quieren los empresarios es la explotación del petróleo. ¿Por qué? Porque Pemex es un gran negocio. Hay que acabar con el mito de que Pemex es una empresa quebrada, ineficiente. Miren, es tan sencillo como esto. La extracción del barril de petróleo cuesta en promedio $8. Extraer un barril cuesta $8 y se vende en 96. La renta, el margen de ganancia hace que Pemex sea un gran negocio. ¿Cuál es el problema de Pemex? La falta de autonomía de gestión, porque la política de Pemex la dicta la Secretaría de Hacienda, ni siquiera la Secretaría de Energía. El régimen fiscal al que está sujeto, que le obliga a pagar a Pemex los impuestos antes de que concluya el ejercicio fiscal. Pemex paga la totalidad de sus utilidades como impuestos. El 35% de la recaudación nacional viene de petróleos mexicanos, y eso no le impide tener un plan de negocios y una estrategia de largo plazo. Entonces, la pregunta es, ¿ese pacto es lo que requiere el país? Y la segunda es, ¿qué va a ganar el PRD de ese pacto? A mí que me digan ahorita, ¿qué hemos ganado de ese pacto? La reforma del artículo 3 constitucional es la propuesta que queremos de reforma a la educación. Miren, es ridículo, y se lo dije a Emilio Choifet cuando decían, con esta reforma vamos a recuperar
la rectoría del Estado en la educación. ¿Cuándo la perdieron? Porque la Constitución establece que el Estado es quien rige la educación, el artículo 3 constitucional. Y lo que meten en la reforma constitucional es lo que correspondería a un contrato colectivo de trabajo para establecer que deben entrar por concurso de oposición los maestros, que deben estar sujetos a evaluación, y lo que demuestra es el enorme poder del Bester Gordillo. Estaba viendo ahorita un cuadro de Misael, de muy triste memoria, esta señora aquí en Ecatepec, que tiene que hacer una reforma constitucional para combatirla, cuando bastaría romper los eslabones de la cadena corporativa que tiene este sindicato, que se ha fortalecido desde el Estado, y que con que le quitaran la subsecretaría de Servicios Educativos del Distrito Federal, que tiene la SEP ahorita el Baster, empezaría a minarse su poder político. Entonces, y junto a eso, ¿qué ha sucedido en los últimos días en esta sana relación? Primero, lo de Monex, que se exonera al PRI no solo de haber rebasado el tope de gastos de campaña, sino de dos asuntos profundamente delicados. Uno, la triangulación del dinero dentro del sistema financiero con distintas empresas, como si fuera una práctica de lavado de dinero. El PRI lavó dinero en la campaña, sea sucio o no, hizo una triangulación financiera para esconder el origen de esos recursos. Yo no sé si vinieron del narco, si vinieron de empresarios, de donaciones, pero ocultó el manejo del recurso. Y además, eso nos va a impedir conocer quién hizo las aportaciones al PRI, cuando la ley establece que deben ser transparentes y decir quién aporta esos recursos. Y nos dicen ahora que, como no tiene competencias para proceder penalmente, deben de ser las autoridades responsables las que ahora hagan investigación. ¿Quiénes son esas autoridades responsables? El primero es el actual secretario de Hacienda, que fue el coordinador de la campaña de Peña Nieto. El segundo es el Procurador General de la República, que fue el coordinador jurídico de la campaña de Peña Nieto. Y el tercero es el titular de la Unidad de Fiscalización e Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, que fue el procurador en el Estado de México, al que no encontraba Paulet abajo del colchón. Es un agravio. Luego la siguiente resolución, que no la votaron ayer, es que Andrés Manuel y el Beto Progresista sí rebasaron el tope de gastos de campaña. La verdad es que merece calificativos muy fuertes esa resolución o su intento, porque además es de una marrullería enorme. ¿Qué hicieron con Peña Nieto? Supuestamente dividieron todos los recursos de su campaña en los 300 distritos electorales, en la selección de los senadores, etcétera, al extremo tal que el evento de cierre de campaña en el Estadio Azteca le costó 13,000 pesos a cada distrito. Lo prorratearon, se costó 13,000 pesos por distrito. Y a Andrés Manuel le suman todos los gastos de las campañas distritales y de senadores y la presidencial. Hay mala fe. Yo creo que hay un abuso. Se le otorga patente e impunidad al PRI para violar la ley, y se utiliza el Instituto Federal Electoral para sancionar económicamente a los partidos y desprestigiar políticamente un candidato. Yo creo que eso es inaceptable. Y luego la gota que derrama el vaso es la resolución de ayer contra el SME, donde ahora dicen que no eran empleados del gobierno mexicano, que el sindicato, que la compañía de Luz y Fuerza del Centro no era una empresa pública, de la cual por eso no puede haber patrón sustituto, y dejan en absoluta indefensión a los trabajadores del SME. Por eso sí, a la señora Cassés no solamente no reponen el procedimiento, sino la exoneran, le dan libertad y hasta le pagan el boleto de avión para que regrese a Francia. Yo creo que hay que ser claros. Yo veo en la firma del pacto por parte de dirigentes del PRD más como un acto, primero, de deslinde con Andrés Manuel, a querer tomar distancia, y luego
pues de una gran inocencia política, aunque no son tan inocentes, ¿no? Miren, yo recuerdo un debate que tuvimos en la Cámara de Diputados en 1986, hoy estamos hablando de esa legislatura, donde se vino el fraude contra el PAN en el estado de Chihuahua, y hubo diputados del PST que subieron a la tribuna a defender la tesis del fraude patriótico, que si el fraude era contra la derecha, era válido hacer fraude. ¿Saben cuál es la tragedia? Que son ahora los mismos diputados de esa época son los principales defensores del pacto. Arnoldo Martínez Verdugo le decía que eran los socialistas del presidente. ¿Quiénes eran? Jesús Ortega y Graco Ramírez. O sea, ya veremos este pacto que se va a acabar en mayo, cuando termine el periodo de sesiones. Lo que va a hacer el PRI es tratar de sacar los 13 puntos que anunció Peña Nieto el día 1 de diciembre en Palacio Nacional. Algunos necesitan reformas legales, como son las obras que dicen que va a impulsar. Y luego, después de las elecciones de julio, donde van a sentir el verdadero peso del regreso del PRI, todos los partidos, o lo vamos a sentir, donde esa legitimidad que le hemos dado en los primeros 60 días se va a convertir en lo que nosotros sí conocemos del priismo mexiquense. No es un PRI cualquiera el que llegó, es el PRI, la verdad es que llegan los mexiquenses a la presidencia. Y vamos a ver, bueno, aquí lo sufrimos, no lo vivimos en el estado, lo que vimos en la campaña de gobernador lo replicaron en todo el país en la presidencial, y van a ver cómo esta idea de la cooptación, son los grandes corruptores de la compra de conciencias, la manipulación de la pobreza, el medrar con la pobreza, va a ser lo que sea el signo del ejercicio de este gobierno. Van a ver este programa Sin Hambre. Ayer estaba yo en el estado de Zacatecas y estábamos viendo cómo el programa Sin Hambre, que supuestamente iba a ir a los municipios más pobres del país, en Zacatecas nada más metieron 2 municipios, Fresnillo y Pinos, y hay más pobreza y hambre en muchos otros municipios de Zacatecas, pero en Fresnillo está el bastión electoral de la izquierda y en Pinos el bastión corporativo del PRI. Entonces, hay que meterse a desmenuzarlo. Entonces, como ves, no estoy de acuerdo con el pacto, no veo en qué nos vaya, no va a vencer como corriente política, sino que vaya a beneficiar al país.